Bueno, pues vamos a empezar la segunda entrega de esta guía para novatos, ¿vale? Entre comillas, bueno, que vimos los conceptos antes de hacer la compra del NAS en el primer capítulo de esta serie. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo proceder a la instalación de un NAS comercial, ¿vale? En este caso, un NAS de Synology, en el que, bueno, pues lo acabamos de sacar de la caja porque ya hemos verificado que teníamos todos los requisitos, todos los parámetros, ¿vale? Para el tema de, como habíamos comentado, poder tener directamente mm, facilidad de uso y, por ejemplo, que no estuviéramos detrás de un CGNAT y que nos pudiéramos abrir puertos y todo este tipo de cosas, digamos, una situación ideal, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es sacar el NAS de la caja, colocarle los discos, da igual el orden, ¿vale? Y en principio conectarle también el cable de red. Y una vez que lo conectemos al cable de red y lo enchufemos a nuestro router, ¿vale? Nos daremos cuenta que al encenderlo se nos abrirá, si buscamos en find.synology.com, se nos abrirá, digamos, una ventana en la que nos enseña nuestro NAS. Aquí, pues bueno, aquí lo que vemos es el nombre del servidor. También vemos la dirección IP que el router le ha asignado, porque en principio vienen configurados para, digamos, tener DHCP, ¿vale? Ya lo modificaremos, ya lo enseñaré, ya lo diré lo que es. Esto simplemente se toca después para que no cambie la dirección IP y hoy podamos entrar a nuestro NAS y mañana no, ¿vale? Y bueno, aquí nos enseña pues la ventana de bienvenida. Nosotros en principio le daremos a conectar. Aceptaremos lo que es el contrato de licencia de usuario final, la declaración de privacidad y pasaremos directamente a la ventana de configuración. Entonces, aquí, cuando nos salga esta ventana, pulsaremos en instalar. Aquí se le puede dar directamente a descargar automáticamente la última versión. Yo en este caso me voy a instalar otra versión. Esto no tiene nada que ver, no es nada raro, ¿vale? Simplemente que, bueno, yo utilizaré esta versión. Y aquí lo que nos dirá es que yo en este caso tengo metido dos discos, con lo cual lo que nos dice es que primero borrará todos los discos que hayamos metido para instalar este sistema operativo. Con lo cual yo le digo que sí, que entiendo todas estas cosas y le doy a continuar. Iniciará un proceso en el que empezará a instalar lo que sería el paquete DSM, ¿vale? Y como veis tenemos que quedarnos con la dirección IP que nos había asignado, ¿vale? Que en este caso será la 192.168.0.100. Esto es un procedimiento que normalmente entre la instalación y hasta que lo reconocemos nos puede llevar unos 5, 7, 8 minutos, ¿vale? Dependiendo también un poco eh, de la máquina que hayamos comprado, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo dejaré y una vez que ya esté instalado, volveré a grabar el vídeo. Una vez que ya se ha instalado el sistema operativo en los discos que tengamos metido dentro del NAS, lo que nos encontraremos será esta página de bienvenida. ¿Vale? Aquí nos dice, bueno, nos da la bienvenida de SM7 y nos dice que iniciemos. Entonces le damos sobre el botón iniciar y en principio le vamos a dar un nombre al dispositivo. Yo, bueno, poco friquismo en ese aspecto, ¿vale? Aquí le vamos a dar un nombre de acceso con derechos de administrador. Entonces, yo en este caso, aquí pongo esto. Luego, en la contraseña, tendremos que poner una contraseña fuerte. Nada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya os lo digo que eso lo hablamos siempre, ¿vale? Lo hablamos en el podcast, lo hablamos en todos lados. Realmente esta es la contraseña con la que vais a acceder a vuestro NAS, con lo cual toda vuestra información está aquí. Si ponéis una contraseña sencilla, ¿qué es lo que os va a pasar? Que probablemente os puedan entrar dentro del NAS y ya os secuestren la información o bien os la borren y os pidan un dinero para rescatarla o un millón de cosas. Pero daros cuenta que aquí está la información personal de mucha parte importante de incluso de vuestra vida, si le cargáis las fotos, si le cargáis vídeos, si le cargáis tal, porque para eso se compra un NAS. Entonces, aquí, como siempre, una contraseña segura y fuerte, ¿vale? Entonces, yo voy a primero meter la contraseña y luego a verificar esa contraseña. Pulsaremos en siguiente y nos pasará a la siguiente ventana. En principio, ¿aquí qué le decimos? Bueno, pues aquí lo que queráis. Yo personalmente soy de la opción de que me lo notifique y yo lo instalo.
más que el sistema que lo haga de manera automática. ¿Por qué? Se suele dar muy poco. Synology normalmente funciona muy bien, las actualizaciones están muy bien vistas y están muy bien probadas antes de que salgan a, digamos, a uso público. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces que a lo mejor no te interesa actualizar tu sistema operativo porque estás utilizando a lo mejor algún tipo de software o algún tipo de, no sé, adaptadores que no sabes cómo va a funcionar en una nueva versión hasta que no lo tengas comprobado. Entonces, yo por mi parte lo que hago es pulso en notificar cuando haya actualizaciones disponibles, me lo dirán una vez que yo entre en la interfaz de mi DSM, ¿vale? Pero seré yo el que elija lo que hacer. Pulsaremos en siguiente. Y aquí, bueno, nos dice que si tenemos cuenta en Synology. Yo en este caso no tengo cuenta en Synology, pero vamos, más que nada porque la borré al vender mi 918 Plus. Con lo cual, bueno, aquí yo sí te recomiendo que te abras una, sobre todo porque al final te va a hacer falta para el tema del DNS de manera fácil o incluso para acceder a los servicios que tenga de Synology y registrar tu NAS. Entonces, bueno, yo aquí creo que sí, que tú deberías de darle, ¿vale? Yo en este caso voy a omitir. Vale, luego análisis de dispositivo, pues la verdad a mí no me interesa que Synology analice mi dispositivo, no es una cosa que a mí me interese. ¿Por qué? Porque al final esto siempre cedemos datos. ¿Qué datos se ceden? No lo sabemos. Vale, entonces yo personalmente, como los datos son míos y soy muy... El tema de la privacidad, pues bueno, cada día me asusta más lo que veo por ahí, pues en principio yo le digo que a Synology que no le voy a dar permiso. Y nos manda a la ventana de, digamos, de bienvenida de DSM. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es crear, como dice aquí, el grupo de almacenamiento y volumen. Esto es un paso que se puede llevar muchísimo tiempo dependiendo de la capacidad de tus discos. Y yo lo digo, aunque se puede usar el NAS, yo no lo recomiendo. En mi caso yo recuerdo cuando tenía el 918 con los 4 discos de 4 teras, que para crear el primer RAID incluso me llevé un tiempo de casi 12 horas hasta que se formatea todo, se instala, se crea el RAID y el NAS está totalmente operativo. ¿Vale? Con lo cual, bueno, si tenéis discos de más capacidad, pues que sepáis que esto puede ser un poco más lento. Yo en principio, como vais a ver, tengo dos discos muy pequeñitos puestos, con lo cual no tengo ningún problema en la hora de velocidad ni a la hora de análisis porque son dos discos de 30 gigas, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí le daré para que lo veáis en crear ahora. Y aquí te dice que empecemos a crear el grupo de almacenamiento y volumen. Vale, pulsamos en iniciar, no hay ningún problema. Aquí nos empezamos a encontrar con los primeros problemas de desconocimiento. ¿Qué es un RAID? Raíz, ¿vale? O qué es todos estos tipos que me salen aquí, ¿vale? No tengo ni idea. ¿Esto qué es, no? Pues bueno, simplemente habrá que leer, ¿vale? Habrá que leer porque es lo que tiene no saber lo que es un RAID. Un RAID, digamos que es como unir todos los datos en un solo volumen, ¿vale? Para que tenga más velocidad y aparte la información se va escribiendo, en lugar de un solo disco, se va escribiendo en varios discos. El archivo se va fragmentando en varios discos. Y así lo que pasa es que cuando accedemos a un archivo, la velocidad de lectura y escritura se suman de los tres discos. Distintos tipos de RAID, pues bueno, RAID 0. RAID 0 lo que hace es que, como veis, hay un mínimo de 2 unidades, ¿vale? Y lo que hace es sumar la velocidad de estas 2 unidades. Lo que pasa es que no tiene tolerancia a avería, es decir, esto simplemente tú lo que le dices al sistema es, oye, tú coges estos dos discos, unes la velocidad, ¿vale? Y te pones a repartir archivos. Pero el día en que tengas un problema con uno de los discos, ¿vale? Por bien porque se averíe, bien porque tenga sectores corruptos o lo que sea, la información la pierdes. Porque no está respaldada, no tienes ningún disco de respaldo. JBOD, bueno, pues esto simplemente, estos ya son volúmenes simples. Es decir, aquí es como si fuera, tú puedes configurar este volumen como si fueran discos duros independientes. Si, por ejemplo, yo tengo dos, pues podría hacer un volumen con el disco 1 y un volumen con el disco 2. Y no, digamos, serían como discos independientes. Yo le diría, oye, pues toda la información me la escribes en este disco y esta carpeta pues me la escribes en este disco, ¿vale? No se recomiendan porque al final vuelve a pasar lo mismo. En caso de avería, pues pierde toda la información que tengas en uno de los discos. Si se averían los dos, pierdes toda la información. Básico, pues bueno, aquí nada, no puedo decirlo porque yo esto normalmente no lo he montado, ¿vale? Y luego el RAID 1, que es el más conocido, que digamos que esto es el RAID de espejo, ¿vale? Esto lo que hace es que el disco 1 está totalmente replicado en el disco 2.
Según lo que hablamos en el podcast con Decar, ¿es un método de copia de seguridad? No, pero sí es verdad que la información por lo menos está respaldada. ¿Por qué razón? Pues porque normalmente si los discos suelen ser de fabricantes, no de fabricantes distintos, puedes meter de los mismos fabricantes y se recomienda que sea de los mismos fabricantes. Es decir, en NAS hay unos discos que, por ejemplo, tienen muchísima fama, que están hechos específicamente para el NAS, que son los Western Digital Red. ¿Vale? Son discos que son discos entre comillas lentos, no son discos de 7200 revoluciones por minuto, sino que son discos de 5400 y que están hechos para una duración con un uso de 24 horas, 7 días a la semana, ¿vale? Que para que estén siempre en activo. Y esto lo que hace es que si tú, por ejemplo, tienes esos dos discos, que yo recomiendo que suelan ser de partidas distintas para que no sean de la misma fecha de fabricación, pero bueno, eso prácticamente no lo vas a saber porque tú vas a comprar dos discos y ya está, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí deciros que tenemos una cosa, por ejemplo, que tú dices, oye, yo en mi caso, ¿no? Pues tengo dos discos de 30 gigas, pero ¿y si meto discos distintos? ¿Vale? Tengo discos por ahí escarriados de otras instalaciones, ¿vale? Y quiero reaprovecharlos en mi NAS, ¿vale? La calculadora, para saber qué espacio nos va a quedar según un tipo de RAID u otro, es complicado, ¿vale? Pero Synology en este caso nos lo pone fácil, ¿vale? Calculadora RAID Synology. Y fijaos, ¿vale? Yo me vengo aquí y Synology nos lo pone fácil, ¿vale? ¿Por qué? Mirad, yo en mi caso, por ejemplo, pues, no sé, dos discos de 500 gigas, ¿vale? Como veis aquí hay dos discos de 500 gigas. Aquí podemos hacer o RAID 1 o RAID 0. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le digo RAID 0, me dice que el espacio disponible va a ser un solo disco, porque el otro lo que está haciendo es la copia espejo, con lo cual no va a estar disponible la información, ¿vale? O incluso si hago SHR, ¿vale? Que es el RAID de Synology, me dice que es lo mismo. Si yo, por ejemplo, le dijera RAID 0, ¿qué es lo que tenemos? Que suma la capacidad de los dos discos, ¿vale? Pero no tenemos la información respaldada de uno en el otro, ¿vale? Con lo cual todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, pues vamos, con dos discos poco más podemos hacer. En cuanto ya metamos más discos a la ecuación, se pueden hacer más tipos de RAID. Yo, por ejemplo, recuerdo que en mi 918 tenía 4 discos de 4 teras y que yo tenía un RAID 5, ¿vale? Y en RAID 5 simplemente lo que hace es que te deja 3 discos para almacenamiento y uno como, digamos, de protección, ¿vale? Pero bueno, nos vamos al caso de que tengo dos discos, vamos a dejar dos discos desiguales, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo le pongo un RAID 0, me va a sumar las cantidades, tengo la capacidad de los dos discos, pero volvemos al riesgo de antes, no tengo la información respaldada de ninguna manera. Si lo hago en RAID 1, ¿qué es lo que me pasa? ¿Vale? Que tengo 4 teras de un disco, que es el primero. Del segundo de 6 solamente aprovecharía 4, que son los que está haciendo la copia espejo, es decir, este disco de aquí se está reflejando en este, ¿vale? Y pierdo 2 teras, ¿vale? 2 teras que además no puedo utilizarlo, o sea, no hay manera, los pierdes. Entonces, ¿qué se recomienda? Si tienes varios discos, pues bueno, jugar con esta calculadora a ver cuál es la mejor opción. Yo siempre recomiendo de que si vas a empezar desde un inicio, los discos sean de la misma capacidad. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar muchos problemas. Entonces, pues bueno, hasta ahí esta explicación. Yo, por ejemplo, lo voy a poner en RAID 1 para que se haga copia de uno en el otro. Ahora, ¿veis? Aquí está, me aparecen los discos. Bueno, pues yo arrastro los discos hacia este grupo de almacenamiento y le doy a siguiente. Aquí podemos decirle que realice la verificación de la unidad. Esto es lo que nos dice que puede llevar mucho tiempo, pero sí es verdad que suele venir muy bien. ¿Por qué? Porque aunque hayamos comprado los discos nuevos, hay discos que por desgracia vienen defectuosos. Bien porque en el transporte le hayan dado un porrazo o porque los hayamos comprado en un sitio donde al empaquetarlos no los han empaquetado con la debida protección y nos han metido en una simple caja de cartón que en un porrazo se puede dañar el disco. Y no es culpa nuestra, pero nosotros si cogemos, lo enchufamos y omitimos la comprobación, pues no sabemos si este disco viene de todo el correcto. Yo recomiendo que lo marquéis. Ya os digo, es un procedimiento que puede llevar mucho tiempo,
pero la verdad que viene bien. Viene bien porque si da algún problema, ese disco lo cogéis, lo devolvéis al fabricante y el fabricante tiene que ejecutar la garantía para que os solucione el problema. ¿Vale? Aquí le diremos el tamaño asignado. Yo aquí, como veis, la capacidad disponible ha bajado un poco de los 30 GB, pero porque es que ahí está el sistema operativo. Entonces, bueno. Y aquí le podemos poner un nombre al sistema, al volumen, ¿vale? Yo en principio no le pongo nada. Si le doy a máximo para que me coja esa capacidad máxima de los discos y pulsaré en siguiente. Vale. Y aquí que tenemos BTRFS, ¿vale? Como sistema de archivos recomendado o extendida 4, ¿vale? El sistema, aquí simplemente pararos y leer. El sistema de archivos BTRFS admite funciones avanzadas como instantánea y replicación de carpetas compartidas, cuotas de carpetas compartidas, protección avanzada de integridad de datos. El archivo extendida 4 se emplea frecuentemente en Linux y puede migrarse fácilmente a Synology con versiones anteriores de DSM. Esto simplemente es pensando en un futuro. Es decir, si yo quiero que mis discos estén disponibles en otro formato o que yo los pueda leer desde otro sistema operativo, yo te recomiendo que hagas extendida 4. ¿Por qué? Porque podrás coger el disco en caso de algún problema o en caso de que, oye, el NAS se le vaya a la fuente de alimentación o lo que sea, cualquier tipo de avería en el NAS que no afecte a los discos o la información, y tú podrás cogerlo en un Linux, pincharlo, ¿vale? Y tendrás toda tu información de ese disco, la podrás rescatar. BTRFS, pues, oye, es que permite más funciones, pues permite el tema de las instantáneas. Pues el tema de las instantáneas es importante para las copias de seguridad. La replicación de carpetas compartidas o la cuota de carpetas compartidas te permite de que tú digas, oye, pues a un usuario le doy X o le doy esta capacidad, ¿vale? Yo en principio, como estaba funcionando con BTRFS, lo voy a dejar como BTRFS. Eso no tiene nada que ver si, por ejemplo, cambiáis el Synology. Normalmente Synology viene de tal manera o funciona de tal manera en la que si vosotros compráis un NAS nuevo, por ejemplo, si tenéis uno de 2 bahías y pasáis a uno de 4, ¿vale? Habría que verificarlo en este caso, pero muchas de las veces, si es de la misma serie, por ejemplo, de una serie Plus, ¿vale? A otra serie Plus con más bahías, probablemente le metáis esos dos discos al NAS nuevo, ¿vale? Y el sistema arranque tal cual, sin perder información y sin tener ningún problema, ¿vale? Entonces, pues bueno, aplicaremos, nos dice que borrarán todos los datos, le daremos a OK y aquí empezará pues a crear todo esto, ¿no? Entonces ahora mismo, bueno, empieza todo el tema digamos, de la creación. Como veis, está aquí, está optimizando en segundo plano, ¿vale? Y nos dice que, bueno, en mi caso, 3 minutos. ¿Por qué? Porque son 25 gigas, que esto es nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, hasta aquí es lo que decía. Esto es lo que tendréis que dejar trabajando y trabajando y trabajando hasta que acabe, ¿vale? Una vez que acabe, volveremos al vídeo. Bueno, una vez que ha acabado la comprobación de los discos, como tenemos aquí, ya nos creará el volumen 1 y si lo abrimos nos dará la información, es decir, la capacidad del disco y el sistema de archivo, y nos dirá que está en buen estado, si no hay ningún problema, con lo cual esto estará así, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los primeros pasos normalmente que yo suelo dar cuando cojo mi NAS. Yo lo primero que hago antes de empezar a instalar nada es me vendría al panel del control y aquí estaría en usuarios, ¿vale? Synology ya implementa un poco lo que dijimos en el tema del podcast de detrás del mostrador, ¿vale? Del tema de la seguridad. Es decir, cuando yo creo el usuario mío, ¿vale? Por defecto me deshabilita el usuario admin. ¿Por qué? Porque este usuario inicial simplemente tiene usuario admin, contraseña admin para acceder, con lo cual es una vulneración de la seguridad totalmente, bueno, que entraría cualquiera, si en este caso, haciendo ataques, ¿vale? Y créeme, hay muchos ataques, ¿vale? Aunque no seáis nadie, aunque no tengáis una empresa, aunque tal, al usuario particular se le está atacando muy mucho porque lo que se hace es que se encripta toda la información personal, ¿vale? Que normalmente le tenemos muchísimo cariño. Llamémoslo nuestra carpeta de fotos de toda la vida, ¿no? Imaginaos si yo ahora entrara con este NAS expuesto a internet, ¿vale? Que no lo está de momento, solamente está en local, y de repente pues alguien accede a mi dirección, teclea admin y entra en mi NAS. Pues imaginaos el destrozo que me puede hacer, ¿no? Pues bueno, aquí en este caso
que está deshabilitado, con lo cual, pues bueno, bastante bien, ¿vale? Es una cosa ya de seguridad que ya viene implementada de manera nativa. Eso es lo primero que hay que hacer. Si lo vas a usar tú solamente, pues bueno, pues directamente tienes este usuario. Si lo van a usar más personas, aquí puedes crear, ¿vale? Y puedes crear otro usuario directamente o no, ¿vale? Eso no, yo normalmente en el mío solamente tenía mi usuario porque al NAS solamente entraba yo, es decir, si entraba mi mujer o lo que sea, entraba a través de una carpeta compartida que yo le tenía. Entonces, pues bueno, eso es lo primero que suelo hacer. Lo segundo que suelo hacer, lo que hablamos antes, de asignar una IP estática, ¿vale? A nuestro servidor para que no nos cambie la dirección IP. Entonces, no, dentro del mismo panel de control nos vendremos a red y nos vendremos a interfaz de red, ¿vale? Aquí nos dice que está conectado y lo que haremos será abrirlo, extenderlo, ¿vale? Y aquí nos dice que, bueno, que esta IP es la 100 y que está conectado a velocidad giga, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a editarla. Y aquí, ¿veis lo que os digo? Que asigna la dirección de HCP, ¿vale? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Esto simplemente es la asignación de manera automática de nuestras IP locales. Si os acordáis de la IP local, se diferencia de la pública en el que es, digamos, como la matrícula de nuestro equipo dentro de nuestra red, en este caso de nuestra casa, ¿vale? Estas eran características porque bien empieza por 192.168 y ya puede ser un rango de red u otro, ¿no? Ya puede ser el 1 o el 0 y lo siguiente pues desde el 1 hasta el 254, 255, no recuerdo con exactitud, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por defecto, pues mi equipo me ha asignado la 100, pero ¿qué es lo que pasa si yo en mi equipo, mi router, tengo asignado las direcciones IP por DHCP? Pues que probablemente cuando haya un reinicio del router o cualquier cosa me la pueda cambiar, ¿vale? Entonces, si me la cambia y yo accedo a la 192.168.0.100 como estáis viendo aquí, ¿vale? Pues ¿qué es lo que pasa? Que puedo tener problemas de acceso porque me la haya cambiado y ahora ya el NAS no se encuentra en esa dirección. Y me echo las manos a la cabeza porque ¿dónde está la información? ¿Qué he hecho que he perdido? ¿Vale? Y ahora me vuelvo loco intentando encontrar la dirección IP del NAS. Pues entonces, aquí lo que haremos es que nos vendremos a utilizar la configuración manual y aquí les diremos todo esto, ¿vale? Aquí la única diferencia que puede haber es que aquí tengáis que poner los DNS de Google, ¿vale? O pongáis los DNS de Google. A mí, ¿por qué me ha parecido otro? Porque mi router está configurado para que acceda a través de Pi-hole, que es un bloqueador de publicidad, ¿vale? Eso ya es algo más avanzado, lo veremos, llegaremos a eso, ¿vale? Incluso en el blog tenéis otros tutoriales de cómo hacerlo, ¿vale? Incluso en Synology ya. Pero bueno, más que nada, pues este es el único cambio que tendremos que hacer, ¿vale? Aquí lo que os dice es que mi equipo siempre va a tener la dirección 0.100, la máscara de su red, pues la que sale por defecto. Esto es una cosa de redes que ya es muy avanzado, ¿vale? Si queréis, yo siempre ahí os recomiendo, hay un canal, aquí un saludo a Majosan, que se llama NAS Ceros, ¿vale? Que lo que hace es que enseña conceptos de redes desde abajo del todo, es decir, para que lo entienda todo el mundo, ¿vale? La pasarela, pues normalmente es el equipo, el router y el DNS, que es lo que tenemos que cambiar, ¿vale? Una vez que ya le asignamos al OK, ya, como veis, IP estática, con lo cual esta IP será siempre la de acceso a nuestro equipo. Más cositas que tengamos que hacer, el tema de puertos, ¿vale? El tema de puertos, a ver dónde estaba, porque yo no recuerdo realmente. Esto creo que estaba en acceso externo, no. Aquí, en terminal, a ver, terminal. Fijaos, si hace tiempo ya que no utilizo, que no recuerdo. Mira, aquí. Vale, los puertos, estos son los puertos por defecto de acceso a DSM, ¿vale? ¿Se recomienda cambiarlo? Sí y no, ¿vale? Os digo por qué. Sí, por una sencilla razón. Porque al ser los puestos por defecto, perdón, ¿qué es lo que va a pasar? Que cualquier persona, cualquier intento de entrada, si nuestro NAS está expuesto a internet y no está expuesto mediante HTTPS, simplemente será una dirección web 2.5000, ¿vale? Entonces, digamos que estamos medio dando datos que están por asumido. ¿Se recomienda cambiarlo? Yo, por ejemplo, si no tengo mi NAS expuesto a internet, pues no lo considero necesario. Pero ¿podemos cambiarlo? Podremos cambiarlo. Es decir, tú puedes hacer aquí simplemente cambiar. Siempre se recomienda que sea uno de los puertos altos,
¿Por qué? Porque si yo pongo aquí el puerto 8, pues imagina una máquina, ¿no? Una máquina que está, digamos, programada para que acceda o vaya haciendo peticiones a todos los puertos. Entonces, por defecto, ¿qué es lo que pasa? Que empezará por el puerto 1, intentará contacto, no hay, me voy al puerto 2. Entonces, no me pongáis aquí, no me cambiéis el 5000 por el 28, por ejemplo, ¿vale? Porque es un error, eso sí es un error. Si lo vais a cambiar, siempre por un puerto más alto. Entonces, pues yo qué sé, podemos irnos, pues no sé, mirad, fijaos, Plex por defecto utiliza el 32400. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner el 32401, ¿vale? Y en HTTPS ponemos el 32402. Siempre tienen que ser puertos que no vayan a coincidir con servicios, ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada. Si, oye, nos elegimos un puerto que no esté disponible, pues lo que nos va a pasar es que simplemente no vamos a poder acceder o nos va a dar alguna historia. Entonces, pues bueno. Y luego redirigir las conexiones HTTP o de HTTP a HTTPS para el escritorio. Bueno, pues la verdad que esto es simplemente si lo vas a poner, ¿vale? Aquí pulsaremos en guardar y aquí sale un cartelito de reiniciando servidor web. Puede ser incluso que se nos caiga o que nos eche de la sesión, que nos cierre la sesión del usuario. ¿Por qué? Pues porque simplemente le hemos cambiado el puerto de acceso, ¿vale? Como veis, aquí es el puerto 5000 y ahora ya no está en el puerto 5000, ahora está en el 32401. Entonces lo que tendríamos que hacer es, si vemos que no nos responde, pues simplemente nos vendríamos aquí, le daríamos a la dirección IP y aquí le pondríamos, mira, bueno, me va a responder porque lo ha hecho automático, ¿vale? Pero bueno, aquí vais a ver cómo ha hecho el cambio ahora, ¿no? Es decir, ya accedo por la IP local del equipo y el puerto que le he cambiado, ¿vale? Hasta aquí vamos a dejar estos primeros pasos. No quiero saturar mucho. Siguientes vídeos iremos haciendo cositas como, bueno, un NAS es para meter la información y compartir esa información, ¿no? ¿Cómo vamos a compartirla? O cómo vamos a meterle, no sé, algunos programas que están básicos de Synology y que nos van a permitir sacarle más partido a nuestro NAS. Entonces, en los próximos programas, pues a lo mejor vemos cómo compartir carpetas, cómo compartir archivos, cómo invitar a alguien y en principio todo eso, ¿vale? Quedaros con estos primeros conceptos, no quiero saturar y nos vemos en el siguiente capítulo.